Si las diferencias entre hombres y mujeres fueran solo culturales, no deberían aparecer en bebés, pero aparecen. Antes de que hablen, antes de que sepan qué significa ser niño o niña, antes de que nadie pueda enseñarles cómo comportarse. Cuando pensamos en las diferencias entre hombres y mujeres, solemos situarlas mucho más tarde, en la adolescencia, en la elección de estudios, en la forma de relacionarse o en la vida adulta. Rara vez miramos hacia el principio, hacia los primeros meses de vida. Sin embargo, si queremos entender de dónde surgen muchas de estas diferencias, es precisamente ahí donde deberíamos mirar primero, porque lo que se observa en los inicios del desarrollo resulta difícil de encajar con una idea muy extendida: que la mente humana nace completamente indiferenciada y que es la cultura la que lo organiza todo. Durante años la investigación ha intentado responder a una pregunta sencilla: ¿aparecen diferencias en los intereses infantiles antes de que la socialización pueda actuar con fuerza? Para responder a esto, los investigadores utilizan un indicador muy simple: la mirada. En bebés que todavía no hablan ni pueden explicar lo que les interesa, la dirección y la duración de la mirada funciona como una señal bastante fiable de atención e interés. Si un bebé mira algo durante más tiempo, es razonable suponer que ese estímulo le resulta más relevante. En un estudio ya clásico, el equipo de Jennifer Conellan y de Simon Baron-Cohen presentó a bebés dos tipos de estímulos. Por un lado, un rostro humano, por otro, un objeto mecánico en movimiento. No se les preguntaba nada, simplemente se registraba hacia dónde miraban más tiempo. El resultado fue consistente. En promedio, las niñas mostraban mayor atención hacia el rostro humano, los niños hacia el objeto en movimiento. La lógica del experimento es muy simple. La mirada revela interés y el interés revela hacia dónde se orienta primero la atención. A esa edad no existe todavía una educación diferenciada, ni comprensión de roles sociales, ni expectativas culturales interiorizadas. Solo un sistema nervioso que empieza a orientarse hacia el mundo. En investigaciones posteriores se han observado patrones similares en bebés de pocos meses. En promedio, algunos se orientan más hacia estímulos sociales, rostros, voces, expresiones, mientras que otros muestran mayor interés por objetos en movimiento, trayectorias espaciales o estímulos mecánicos. Estas diferencias no son absolutas ni deterministas. Existe una enorme superposición entre individuos, pero aparecen demasiado pronto como para atribuirlas exclusivamente a la cultura. Cualquier persona que haya pasado tiempo observando a bebés puede reconocer escenas muy familiares como estas. Un adulto se inclina sobre la cuna. Hay bebés que sostienen la mirada durante más tiempo, exploran el rostro, vocalizan. Otros al poco tiempo desvían la atención hacia una luz que se mueve en la pared, hacia un objeto que cuelga, hacia cualquier estímulo mecánico cercano. En una alfombra de juegos ocurre algo parecido. Algunos niños se sienten fascinados por las ruedas de un coche de juguetes, por cómo giran, por cómo se desplaza el objeto. Algunas niñas tienden a fijarse más en las caras, en las voces, en la interacción con quien está presente. Esto no son reglas rígidas, son tendencias promedio, pero aparecen antes de que exista lenguaje, normas sociales complejas o expectativas educativas formales. Este punto es importante, porque muchas explicaciones contemporáneas parten de la idea de que las diferencias entre hombres y mujeres son principalmente el resultado de la socialización. Y sin duda, la socialización influye, amplifica, modula, a veces corrige, pero la pregunta relevante es otra: ¿parte de un lienzo completamente en blanco? Cuando observamos que ciertas inclinaciones aparecen en los primeros meses de vida, la respuesta se vuelve menos clara. La cultura no actúa sobre un vacío absoluto, sino sobre una arquitectura previa. Algunos estudios en guardería han mostrado que incluso antes de que los niños desarrollen una conciencia explícita de su propio sexo, ya se observan patrones de preferencia diferenciados en el tipo de juego o de objetos que captan su atención. Es decir, la divergencia aparece antes de que el niño pueda decir «soy niño» o «soy niña», lo que se denomina consciencia de la identidad sexual. Y esto ocurre alrededor de los 3 años. Lo que estamos diciendo no significa que el destino esté escrito. No significa que cada niño o cada niña vayan a seguir un camino fijo. Significa algo más simple.
y al mismo tiempo más incómodo, que el desarrollo humano comienza con ciertas orientaciones iniciales que la experiencia posterior modula. Reconocer esto no obliga a nadie a aceptar estereotipos rígidos, pero sí obliga a abandonar una idea muy tranquilizadora, la de que todas las diferencias aparecen únicamente después como resultado de la educación o del entorno social. Quizá por eso este tema genera tanta resistencia, porque desplaza el origen de algunas diferencias a un momento anterior a cualquier decisión consciente. Si las diferencias empiezan antes de hablar, entonces la historia sobre su origen se vuelve necesariamente más compleja, menos simple de explicar y también más interesante. No se trata de elegir entre biología o cultura, como si fueran fuerzas opuestas. Se trata de entender que la cultura actúa sobre una base previa y que esa base comienza a organizarse mucho antes de que el niño pueda explicarse a sí mismo quién es. Y quizá la pregunta más honesta no sea ¿por qué existen estas diferencias tempranas?, sino ¿por qué nos incomoda tanto reconocer que aparecen cuando todavía nadie ha tenido tiempo de enseñarlas? Soy Manuel García y en este canal analizo las diferencias entre hombres y mujeres con datos, contexto y ciencia. La evolución no diseña ideologías, diseña estrategias de supervivencia. Si te interesa este tipo de análisis, puedes quedarte.